para que presenten ya su trabajo, su primer avance, el próximo lunes. Con ustedes será el próximo miércoles. ¿Okay? Van a empezar a exponer en PPT, exposición en PPT, obligatorio. Tiene que ir como anexo las fotografías, como anexo o como exposición, las fotografías donde ustedes están haciendo sus prácticas. Y como anexo, el cuaderno de anotaciones. ¿Okay? El cuaderno de anotaciones donde se anota todos los días que ustedes están en su centro de prácticas. ¿Ya? Entonces, y lo demás en sus PPTs pueden explicar que los datos, primero los datos de la empresa donde están trabajando. Esto, miren, es una presentación obligatoria de acuerdo a las normativas que tiene la universidad como prácticas preprofesionales de 2013 me parece. Es una normativa bastante exigente, ¿eh? Es dos ciclos de prácticas preprofesionales y sustentaban con jurado. Yo me acuerdo que he sido jurado en una oportunidad de algunos alumnos que estaban sustentando sus prácticas preprofesionales. Entonces, en esta oportunidad no puede ser menos exigente. Está bien que sea en un ciclo, y los 100, ¿cuántas horas les he dado? 110, 160 me parece. Bueno, eso tiene que cumplirse, ¿eh? Tienen que demostrarlo en esas diapositivas, de acuerdo a la exposición que ustedes hagan, se les va a poner su nota como práctica 1. Y como les digo, lo que es obligatorio son las fotos y el cuaderno de anotaciones. El cuaderno de anotaciones. Eso es obligatorio. El cuaderno tiene que ser, es como un cuaderno de obra. El cuaderno de obra se anota todos los días. ¿Okay? Todos los días se anota en el cuaderno de obra. Todos los días anota el residente, anota el supervisor. Entonces, en ustedes, para que se vayan acostumbrando, tienen que anotarlo todos los días que están en su centro de prácticas. ¿Ya? Entonces, eso lo escanean y lo presentan. Lo presentan como anexo en sus PPTs. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? A ver, Mirko. Sí, ingeniero, buenas tardes y compañeros presentes. No, dos preguntas. La primera pregunta es, ingeniero, respecto, ¿cuánto va a ser el tiempo para preparar nosotros nuestras láminas para poder sustentar nuestra tesis, nuestras prácticas? Tesis ya. Disculpe. Pensando en tesis, está bien. ¿Cuántas láminas? ¿Cuánto va a ser el tiempo? Porque de acuerdo al tiempo se 10 prepara nosotros. minutos como 10 máximo. minutos. 10 Ya. minutos. ¿Ok? 10 minutos. Ustedes, Sí. como dice Mirko, hay que prepararse para esto. ¿Ah? Claro, eso hay que Hay que preparar. prepararse. Mientras más se preparan, en menos tiempo lo pueden hacer. Ya, Pero como máximo 10 minutos, porque imagínense, en una hora solamente 6 van a exponer y ustedes son un montón. Entonces voy a necesitar 3, 4 horas. Y además de repente hay preguntas y por ahí ya se extiende un poco. Si es menos de 10 minutos, mucho mejor. Mientras ustedes pongan fotos, dibujos, planos, ustedes van a exponer más rápido. Si lo hacen puro de letras y lo quieren leer, eso quiere decir una que no están en su centro de prácticas y dos que no lo dominan, pues. Un centro de prácticas no necesita mucho para dominarlo, ¿no? Entonces ahí eso voy a calificar. Y como experiencia les digo, acabo de terminar un diplomado
en un tema de microempresas en la Católica de 6 meses. ¿Ok? 6 meses. Es bastante exigente, me ha quitado bastante tiempo y, y para exponer el proyecto de trabajo que nosotros hemos llevado durante esos 6 meses, nos daban, a ver, 10 minutos. 10 minutos y 5 minutos de preguntas con 3 jurados y cada jurado tenía opción a una sola pregunta. 6 meses, un diplomado intenso y para exponerlo en 10 minutos. ¿Okay? A los 8 minutos la moderadora te dice, ¿sabe qué? Le falta 2 minutos, vaya terminando. Entonces cuando uno lo domina y se prepara y lo lee 1, 2, 3 veces la diapositiva, no hay ningún problema. Personalmente yo lo habría hecho en 8 minutos y medio, 9 máximo, porque la moderadora no me dijo nada y finalmente vio que estaba terminando, ¿no? Y luego vienen las preguntas, 3 respuestas, y listo. Entonces, por mi parte, yo necesito que ustedes estén capacitados en eso. Esa es otra manera de afianzar al que hace las prácticas. Tienen que tener dominio en su exposición, en sus proyectos. Muchas veces ustedes hacen exposiciones a autoridades. Puede ser a un alcalde, puede ser a un gerente, que no necesariamente es un ingeniero o un ingeniero civil. ¿Okay? Entonces esas exposiciones tienen que ser claras, precisas y no redundantes, porque el alcalde no va a tener más de 10 minutos para que te escuche. Entonces tú quieres presentar un proyecto, de repente un proyecto que le quieres convencer al alcalde para que lo ejecute. Entonces él te da 10, a lo mucho 15 minutos. Y si pasas de ese tiempo ya no te escucha ya. Él está viendo sus problemas, sus demás proyecciones de trabajo del día a día. Ya no te escucha. Okay, entonces 10 minutos es bastante tiempo para exponer un proyecto. Y en este caso es un trabajo que ustedes vienen realizando todos los días. Entonces lo van a dominar. Y cuando se les haga la pregunta también, también en su respuesta debe fluir, ¿no? Porque ustedes son los dueños de esa exposición, de ese trabajo, de su centro de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen que prepararse. Definitivamente el que no se prepara tendrá su 11, 10, pues, ¿no? No puedo exigirle ni obligarle a que tenga, pero eh, es bueno, es bueno para ustedes tener una buena nota también acá en prácticas preprofesionales. No es menos exigente que cuando tenían jurado, ¿eh? Yo, como les digo, he sido jurado de prácticas preprofesionales con Miguel Mendoza, con Levin, y también se les daba tiempo y también se les hacía preguntas fuertes, ¿no? No hemos jalado, pero sí hemos puesto nota alta y también nota baja cuando no lo dominan. ¿De acuerdo, alumnos? Entonces, prepárense, por favor. No es cosa del otro mundo y siempre hay que estar listos para todo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para entrar a la clase en sí. El miércoles, por favor, ¿no? Ingeniero, Ajá. que le comenté por WhatsApp sobre el asunto de mi compañero Manasés Seijas. Un Seijas que yo va a aclarar en clase. A ver qué dice Manasés. Uh-huh. Sí, ingeniero, justo le estaba preguntando a la delegada si le hizo llegar. Con respecto a de mis prácticas... La delegada no me ha hecho llegar nada. A ver, explícanos. Ya, lo que pasa es, ingeniero, en un inicio yo comencé mis prácticas, o sea, en mi carta de aceptación yo puse que estaba en obra, básicamente, pero ahí cuando me tocó exponerlo yo le dije que ahorita es como que estoy más que todo en oficina, ¿no? Entonces, ¿Qué trabajo es? ¿En dónde? ¿En oficina? No, bueno, ¿qué trabajo has estado haciendo en obra?
En obra más que todo es lo que vendría a ser los metrados, las pruebas, ver el avance, esas cosas. Entonces, como ahorita ya la obra está como que ya finalizando, porque le queda más o menos un mes, así, un poco más de un mes, entonces los mismos de la empresa me llevaron, o sea, me dijeron para ir a oficina, entonces ahí yo estoy desde hace unas semanas ya. Entonces mi ¿Qué estás pregunta era, haciendo? o sea, que yo voy a ¿Qué haces en seguir la ahí. oficina? ¿Qué haces en la Sí, oficina? en oficina más que todo es apoyo en lo que vendría a ser los informes de la valorización, del supervisor, de la obra y de otras obras. También ciertos metrados de algunas pequeñas viviendas que también hacen ahí como es la oficina ya mismo de la empresa, ¿no? Ya, Entre otras cosas. ¿qué empresa es? Pamber. A ver, Sí, ahí lo vemos lo en tu puse exposición y de ahí te doy la recomendación del caso, ¿ya? Si ¿cómo? tienes que, en la exposición del miércoles, o sea, mejor dicho, va a pasar para la primera parte del curso. Ya. Va a pasar. De ahí vemos, de acuerdo a tu exposición, para ver si amerita que sigas en ese ritmo o si no vas a tener que vas a tener que cambiar. O sea, hago mi informe de lo que se Claro, hace en mi oficina. exacto, exacto. Ya, ingeniero. ¿Ya? Y de ahí vemos ya. Bueno, sí, la delegada me pasó, ahorita lo estoy viendo. Pasó tu inquietud. Y ahí lo vemos, ¿ok? Ya, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos al mucha atención en la clase, ¿eh? Son cosas que también es del día a día. Pero, disculpe, Ajá, una última preguntita. a ver. Pero respecto al aula virtual, ahí hace un enunciado, que ya usted lanzó para subir nuestro trabajo. Ah, ¿Para nuestro ok. grupo también es válido ello? No, no. Espérate, ya que me has dicho, ahorita mismo, porque si no después, ahorita lo veo ya. Ellos van a ser grupo A y a usted le voy a poner grupo B. O al contrario, no sé cómo lo ven ustedes. Pero, adicional a eso, ¿cómo? Todo el documento que nos está pidiendo, nomás se va a entregar en PPT o adicionalmente nos está pidiendo un backup de fotos. No, todo O PPT. todo va a ser Todo PPT. PPT. No quiero más archivos, no deseo que presenten algo más. Todo en PPT. Ya, ok. Un solo archivo. Ya, listo, todo PPT. Okay. Ahorita mismo lo pongo acá, a ver, acá dice práctica 1. Voy a editarlo. Práctica 1, grupo A. ¿Qué más? A ver, grupo A. Y después acá le voy a poner práctica 1, grupo B. Ya. Entonces ustedes son grupo B, ¿eh? O en todo caso le pongo grupo A, práctica 1, lunes. Y en otra práctica 1, grupo B. Miércoles. Más claro que el agua. Entonces en el miércoles, y ahí le pongo tarea. Tarea, práctica 1. Hasta el próximo miércoles estamos hasta el 21 a las 11 de la noche.
hasta el 21. Ingeniero, una consulta. Mis compañeros están preguntando, para los que están en oficina, ¿es necesario que presenten su cuaderno, sus anotaciones? Claro, tienen que presentar todos sus anotaciones. ¿Qué están haciendo en la oficina? Están haciendo valorizaciones, liquidaciones. El día de hoy hice la valorización tal, notas ahí, esto hice ahora. Hice una liquidación, anoto ahí. El libro de anotaciones, el cuaderno de anotaciones tiene que ser para todos, es obligatorio. Ya les dije, esto no es broma. Anteriormente era más exigente, pero nosotros tenemos que demostrar, porque yo finalmente en enero voy a hacer como estoy como presidente de esta comisión de prácticas profesionales, voy a hacer un planteamiento para cambiar ese reglamento y adecuarlo a lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Ya, entonces eso me va a ayudar a que sus presentaciones formen parte de la sustentación, ¿no? Entonces ahí voy a decir, miren, la sustentación, y todos tienen que tener su cuaderno de anotaciones, todos. Sus fotos ahí con su pantallazo. No hay, también es obligatorio sus fotos, que van a demostrar que ustedes están haciendo sus prácticas. No quiero fallas, porque de haber fallas, eso puede ir en contra, ¿no?, de las prácticas preprofesionales, del reglamento que se quiere hacer. O sea, este es un curso, muy bien, pero no puede bajar de nivel. Hay que ser responsables en este caso. Ya está. Entonces ya lo colgamos. La práctica 1, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Vamos a la clase. Vamos a nivelarnos, ¿eh? Porque hemos tenido no hemos tenido clase. Ya. Listo. Ahora vamos a ver lo que corresponde a residente de obra, clases de adelantos, entrega del adelanto directo, adelanto para materiales e insumos y amortización de adelantos. Le pregunto a la delegada, ¿ya hemos visto esto? Me confundo con lo del lunes. Parece que esto no todavía. Lo que no todavía. Lo que hemos visto es esto de acá. Inicio del plazo, revisión del expediente técnico, suspensión del plazo. Eso hemos visto ya. Esta parte. Listo. Residente de obra, ¿ya? 15. Residente de obra. ¿Qué dice el reglamento? Durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo. ¿Ok? Permanente y directo. Con un profesional colegiado, habilitado y especializado, designado por el contratista. En una obra hay contratista que ejecuta la obra y hay supervisión que supervisa la obra. El contratista tiene que designar un ingeniero residente y el supervisor tiene que designar un jefe de supervisión. Ellos son los dos responsables que anotan en el cuaderno de obra. ¿Okay? Entonces, el contratista lo designa a este ingeniero residente que tiene que estar colegiado, habilitado y especializado. Si yo tengo especialidad en carreteras y no tengo en infraestructura, ¿sí? Entonces no puedo ser residente de un hospital, de un colegio, ¿cierto? Especializado. Tiene que demostrar que tiene la especialidad correspondiente. Entonces ese es el residente de obra. Y tiene que darle la conformidad a la entidad. Si la escuela lo licita el gobierno regional, entonces la entidad tiene que dar la conformidad. No porque el contratista diga, yo presento a mi residente de obra y listo, ahí queda. No. La entidad lo revisa y dice, bueno, señores, sí califica. O no califica, ponga otro residente con mayor experiencia. ¿Qué más dice? Como residente de obra,
claro, la entidad le da la conformidad como residente de obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto. Ingeniero o arquitecto, depende, ¿eh? Los arquitectos también pueden ser residentes, según corresponde a la naturaleza de los trabajos, con no menos de 2 años de experiencia. 2 años de experiencia en la especialidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, ya, yo soy ingeniero, trabajé de enero a marzo, 3 meses, luego trabajé de julio a septiembre, otros 3 meses, y el año 2023, nuevamente 3 meses y 3 meses. Ya, son 2 años, no, señores. Tiene que sumar mes a mes. Si trabajaste solo 6 meses el 2021, se cuenta 6 meses. 6 meses el 2022, 6 meses más. Es recién un año. Y así va contabilizándose hasta que llegue 2 años de experiencia en la especialidad. Y si ha tenido trabajo permanente durante 2 años o 3 años, como hay obras, como el Hospital Regional, por ejemplo, ahí van a salir con una experiencia inmensa, ¿no? 5 años de experiencia. Dura mucho la obra. Entonces, un solo certificado llega a 2 años. Otros tendrán que presentar 3, 4 certificados que vaya sumando, ¿no? Va sumando, sumando, sumando. Entonces, al final llega mínimo 2 años de experiencia, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. ¿Qué más? Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra. El residente es el único responsable técnico de la obra por parte del contratista. No se tiene que meter el gerente, el administrador, nadie. Los únicos que firman y que anotan y firman el cuaderno de obra es el residente por parte del contratista y el supervisor por parte y el jefe de supervisión por parte de la supervisión. Nadie más. Entonces, por parte del contratista, el único responsable es el residente de obra. El peso que tiene el residente de obra. La responsabilidad que tiene el residente de obra. Algún momento hay problemas. ¿Contra quién van? Van a ver el cuaderno de obra. Ahí debe estar anotado todo. Entonces, el residente de obra no solamente tiene que ser especialista técnico, tiene que ser un especialista técnico, económico, en lo que es presupuestos y cronogramas, y administrativo o legal. En este caso, tiene que dominar esto. Tiene que dominar todos estos artículos, ¿no? Tiene que dominarlo. ¿Cuál es su responsabilidad? Por eso es que yo me animo a darles ni siquiera el 10% de todo el reglamento que debe dominar un ingeniero. Lo básico, ¿no? Ya cuando ustedes sean residentes, lo que no tiene facultad el residente de obra, no está facultado a pactar modificaciones al contrato. Por ejemplo, si hay un adicional de obra, se modifica el contrato. Si la obra es por 2 millones y el adicional es por 500,000, entonces el contrato ya no va a ser por 2 millones, sino por 2 millones y medio. ¿Quién está facultado? Es el representante legal de la contratista, no el residente. El residente puede sustentarlo, puede debatirlo, puede pelearlo, el adicional, y el representante legal es el que firma esa modificación de contrato. ¿De acuerdo? Ahí no está facultado el residente. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más dice el residente? El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo lo previsto en la siguiente numeral. No puedo ser residente de obra del hospital de Nueva Requena y también del hospital de Campo Verde. No, estoy prohibido. Antes sí se podía. Yo era gerente, residente de 1, de 2 obras en diferentes entidades. Ahora ya no. Si yo quiero ser residente del hospital de Nueva Requena, tengo que registrar, o mejor dicho, la contratista me tiene que registrar como residente en el OCE. El OCE es el que maneja todo este reglamento. El organismo supervisor de contrataciones del Estado. OCE. Pregunta de examen. ¿Qué significa OCE?
OCE. Organismo supervisor de contrataciones del Estado. Entonces, ya estoy registrado en Nueva Requena como residente de obra. Empiezo en enero del 2022. Y en marzo empieza la obra de Campo Verde. También quiero registrarme. El OCE me dice, no, compadrito, tú ya no puedes. Porque ya estás en Nueva Requena. No, pero mira, nada. A la municipalidad le puedo mentir, ¿no? No, sí puedo. La municipalidad de Campo Verde va a tener que registrarlo obligatoriamente al OCE. Y el OCE va a ver el registro, va a ver mi nombre y va a decir, no puedes, pues. Ya eres residente en una obra y no puedes estar. ¿Por qué? Por el artículo 179.3. No puedes. ¿Ok? ¿Qué dice el siguiente? En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selección por entidad. Por ejemplo, obra por paquete. En la carretera Campo Verde, Nueva Requena. Tengo movimiento de tierras. Tengo obras de arte. Y tengo la estructura del pavimento. Este es un paquete. 3 especialidades de trabajo, podemos decir. Movimiento de tierras, obras de arte, que van puentes también, y el pavimento en sí, ¿no? La subbase, la base y la carpeta asfáltica. Entonces, esta es una obra por paquete. ¿Puedo ser residente de los 3? Sí. Si califico, si mi experiencia me da para los 3, sí puedo ser residente de los 3. O quizás no domino puentes. Ah, muy bien. Entonces puedo ser residente de movimiento de tierras y de la estructura del pavimento. De puentes no, de puentes ya iría otro ingeniero. ¿Se dan cuenta? Pero sí puedo ser de los dos, de este y del segundo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Pregunten. Ingeniero, una pregunta. Sí, ingeniero, si en caso, por ejemplo, no soy residente de una obra, ¿no? Digamos que puedo también estar supervisando, ¿no? Otros proyectos también, ¿no? Que tengo, digamos, en mi empresa, algo así. No. Más abajo vamos a ver la responsabilidad del supervisor también. Igualito que el residente puede estar en una sola obra, exactamente igual el supervisor puede estar en una obra. No puede estar de residente en una obra y de supervisor en otra. Está prohibido. Por eso es que el residente, sobre todo el residente y el jefe de supervisión, el sueldo debe estar arriba de los 7.000 soles. ¿Por qué? Porque no puede hacer más. Tiene que vivir en la obra. Dormir y vivir en la obra. No puede, está impedido. Y muchas veces se termina la obra, pues tienen que esperar la recepción de obra, la liquidación de obra y el residente está amarrado ahí. Y el contratista le dice, pues yo no te puedo pagar ya más porque eso ya no me pagan. Y entonces, ahí se ve ya la parte económica, ¿no? No puede ser ni residente ni supervisor de otra obra. Es solamente de una obra. Ok, antes sí se podía, como les digo, era un poco más flexible. Sí. Y en el caso del coeficiente de porcentaje de participación. No hay coeficiente acá, antes era eso. En Acá es sí nomás. o sí. Sí, un coeficiente 1. En especialistas ahí sí entra el porcentaje. En especialistas sí puede ser. En especialistas sí. Por ejemplo, el especialista de calidad. A ver, de movimiento de tierras en una carretera. Ya, pues se dio el movimiento de tierras, ya que va a ser el especialista ahí. Ya no tiene nada que hacer, ¿no? No va a estar esperando que se termine la obra para que
para que él siga ahí como especialista de los 2 años de la obra, habiendo terminado en medio año el movimiento de tierras. Entonces sí puede, en especialistas sí pueden ir, el especialista en pavimentos. Ya pues, pavimentos tienen que ver movimiento de tierras, tiene que ver obras de arte. Después de que termina todo recién, faltando 2 meses, se hace el pavimento. Entonces recién entra ahí el especialista de pavimento. Eso sí se puede. ¿Ok? ¿Qué más dice? Ya, terminamos con residente de obra. Clase de adelantos, dice. Los documentos de procedimiento de selección pueden establecer los siguientes adelantos. Directos. 2 adelantos hay. El adelanto directo y el adelanto para materiales o insumos. El adelanto directo puede ser hasta 10%. Hasta 10%. Pueden pedir el 8%, el 5%, el 1%, el 2%, hasta el 10%. Es más, la entidad puede decir, no señores, no tengo plata para dar adelanto, solamente tengo el 5%. Muy bien. Hasta el 5%. La entidad no puede decir, sí puedo darte adelanto 12%. No. 12% no. Acá el reglamento dice 10%. En ningún caso exceden, dicen. ¿Ok? Los adelantos. Y de materiales hasta 20%. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante, los adelantos. Con los adelantos, la obra se realiza por lo menos el 50%. Es muy importante, si en algún momento quieren tener su empresa, tengan sus capital o tengan sus propiedades, ¿no? Para que puedan sacar adelantos hasta el 30%, además de la fianza de fiel cumplimiento, que no lo voy a explicar acá porque si no los enriedo. Entonces, ya, se escucha el chancho de la vecina. Ya bueno, entonces, que quede claro, adelanto directo hasta el 10%, adelanto para materiales 20%. ¿Qué más dice? En el caso de las bases se hayan establecido el otorgamiento de este adelanto, el contratista dentro de los 8 días siguientes de la suscripción de contrato puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente. 8 días, señores. Firmo contrato hoy, 15 de diciembre. Tengo 8 días. ¿8 días qué? Calendarios, 8 días hábiles. ¿Qué son? A ver, ¿quién me responde? ¿Hábiles o calendarios? Calendario, señor. Calendarios, exacto. Después que se firme el contrato, el contratista de ahí para adelante, todos son días calendarios. Entonces, 8 y 5, hasta el 23 de diciembre tengo para presentar mi solicitud de adelanto directo. El adelanto directo, ¿ok? El adelanto directo. 8 días nada más. Si paso al día 24, quiero presentar, no se puede. Ya no se puede. Solamente tengo 8 días. Tengo que presentar mi carta fianza, que es la garantía. ¿Ok? Adjunto mi carta fianza y voy y solicito mi adelanto directo. ¿Qué más dice? La entidad entrega el monto solicitado dentro de los 7 días, contados a partir del día siguiente recibida la mencionada documentación. Si yo le entrego el 20, no llego a los 8 días incluso, ¿no? El contrato se firma el 15, yo entrego el 20. Muy bien, la entidad tiene 7 días, hasta el 27. ¿Ok? Hasta el 27. ¿Por qué? 7 días sería, si se entrega el 20, se cuenta a partir del día siguiente. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 7 días. Hasta ahí tiene, pero puede pagarlo antes, sí, la entidad puede pagar antes. Máximo hasta el 27. ¿De acuerdo? No es que desde el 23 cuenta 7 días, no, sino desde el día que entregó la carta fianza solicitando su adelanto directo. Puede ser el 20, el 21, máximo el 23. Desde ahí se cuenta. La entidad tiene 7 días. ¿Qué más dice? Cuando los documentos del procedimiento de selección establezcan las condiciones de un fideicomiso, no vamos a ver. Es todo un tema. Es muy importante. Cuando tengan empresas, les
recomiendo que trabajen con fideicomiso, si la entidad lo permite. Ya muchas veces no se tiene propiedades, no se tiene capital, entonces se trabaja con fideicomiso. Fideicomiso, para darles así un alcance, es que el banco maneja el dinero y le dice, ¿sabes qué? Al contratista, yo voy a manejar tu dinero. Tú quieres hacer pagos, el banco hace los pagos. De esa manera lo controla el gasto. Muchos contratistas fácilmente cogen el dinero y lo llevan para otra obra, ¿no? Lo llevan para otra obra. Bueno, pues si es con tu carta fianza, tus propiedades avalan, puedes llevarlo, no importa. Pero si falla la obra, tus propiedades van a caer. En cambio, en el fideicomiso no. Fideicomiso, el banco controla el dinero. ¿Okay? El adelanto para materiales. Acá con esto vimos ya todo lo que es adelanto directo. ¿Para qué se gasta el adelanto directo? ¿O en qué se gasta? Por ejemplo, una obra de 1 millón de soles. Saco adelanto directo hasta 100.000 soles, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sirve el adelanto directo? Para pagar mano de obra, para pagar flete, para pagar acondicionamiento de campamentos, para eso. No es para materiales el adelanto directo. Para materiales viene el adelanto para materiales. ¿Okay? Dice, la entidad establece en los documentos del procedimiento de selección el plazo para el cual el contratista solicita el adelanto. Ya, en el adelanto para materiales no hay un plazo que ponga este reglamento. Este reglamento, no hay un plazo. No dice a los 10 días, a los 20 días, no. Es más, los adelantos directos también pueden darse por partes, pero todo máximo 20%. El 10% lo puedo dar, si la obra empieza en enero, lo puedo dar en febrero. Y el otro 10% lo puedo dar en junio, julio, ¿no? Conforme avanza la obra. ¿Ya? Entonces, máximo 20%. Y tiene que estar en las bases. Cuando se licita la obra, tiene que estar en las bases. Acá dice, en el procedimiento de selección hay unas bases. Y ahí la entidad pone en las bases. Se puede dar adelanto hasta el 15%, dice la entidad. No tenemos más plata. Hasta el 15%. Y en dos partes. Uno hasta marzo y otro hasta julio, si lo solicita el contratista. Pero solamente hasta el 15%. Puede decir, ¿te puedo dar 20%, 22%? No. 22 no, hasta el 20%. ¿Okay? ¿Qué más dice? Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos se realizan una vez iniciado el plazo de ejecución contractual. Claro, pues tiene que empezar la obra. El inicio de obra ha tenido que darse. Si no, ¿para qué le das plata para materiales si aún no empieza la obra, ¿no? Teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales. Calendario de adquisición de materiales. A los que llevan el curso de costos, esto vamos a hacer. De repente en años anteriores no hemos llegado hasta acá. Pero esta vez sí, vamos a hacer el calendario, vamos a revisar el calendario de adquisición de materiales. Entonces, si en tu calendario de adquisición de materiales dice que la obra que empezó en enero, en febrero solamente vas en el calendario de adquisición de materiales, se hace mes a mes. Si en febrero dice que vas a adquirir el 2%, entonces ¿para qué me pides plata el 10%? Si en tu calendario solamente me dice que vas a comprar el 2%. Entonces el calendario de materiales tiene que saber hacerlo, ¿no? Si vas a pedirlo en marzo, entonces entre febrero y marzo tiene que estar el 10-12% de adquisición de materiales. ¿Ya? Entonces, no el 2%. Entonces, ¿por qué si tú en tu calendario dices que vas a comprar 2%, ¿por qué pides 10%? No está demostrando, ¿no es cierto? Hay que saber hacer ese calendario de materiales. No es así por así. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Seguimos. ¿Qué más de materiales? No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas. Claro, pues si la entidad dice que solamente puedes hacerlo en marzo y en abril y en julio, no puedes solicitarlo en abril, ¿no? El primer adelanto.
Te esperarás al segundo adelanto, que es en julio. Ya en agosto, a partir de agosto ya no procede. Esas fechas lo pone la entidad. Ya la municipalidad, por ejemplo, puede decir, solamente puedes pedir hasta 10% hasta marzo y el otro 10% hasta julio. Listo. Más allá no se puede las fechas. ¿Por qué? Porque las municipalidades también tienen sus calendarios, pues, ¿no? Calendarios de pagos. Entonces ellos ponen las bases. Bueno, esto no lo vemos. Acá profundiza ya lo que es el adelanto por materiales, tienes que presentar tal cosa, hay un montón de cosas. No lo vamos a ver. Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponde, verificar la oportunidad de la solicitud de los materiales e insumos de acuerdo al calendario correspondiente. Si la entidad pone un calendario, ¿quién es el responsable de verificar de que se presente dentro de este calendario? ¿El inspector o el supervisor? ¿Quién es el responsable de ver la carta de fianza? ¿El inspector o supervisor? De que esté bien, que no sea fraguada la carta de fianza, porque han habido de obras grandes, cartas de fianza falsas. ¿El inspector o el supervisor? Entonces, nosotros nos han formado para revisar cartas de fianzas. No nos han formado, ¿no es cierto? Entonces hay que formarnos, ¿no? Hay que leer este reglamento. Y si quieren ser con el tiempo, con la experiencia, 2 años mínimo, supervisores o residentes, ¿no? Entonces, si ya pasan a supervisores, tienen que ver todo, parte económica, la parte técnica y la parte administrativa. Más abajo vamos a ver las responsabilidades del supervisor. Entonces, el supervisor es el responsable de llevar todo ese control. El supervisor es el que representa a la entidad en una obra. Amortización de adelantos. Muy bien. Entonces, dice que se amortiza mediante descuentos proporcionales a cada una de las valorizaciones. Igual el de materiales también es parecido, solo que ahí se ve que si gastas tanto material y tanta cosa, pero en obra es parecido al de arriba. Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente a los días. Vamos a ver acá. Un Excel, un ejemplo de la amortización. El adelanto directo. Supongamos que la obra es de 30 millones de soles, un hospital, el hospital de Nueva Requena, 30 millones de soles. El adelanto directo es del 10%, máximo 3 millones de soles. Muy bien, 3 millones de soles. Mi valorización, 1, valorización 2. La primera valorización es de 1,5 millones. Entonces, la amortización proporcional es el 10%, ¿no es cierto? O sea, 1,5 millones entre 30 millones por 3 millones. O simplemente el 10% de esto. ¿Ok? Entonces, si mi adelanto directo fue de 3 millones y en la primera valorización ya estoy amortizando 150,000 soles, el saldo de amortización es la diferencia, ¿no? 3 millones menos 150,000. Me sale 2,850,000. En la segunda valorización, ya no valorizo 1,5 millones, valorizo 2 millones. Entonces, el 10% son 200,000 soles. Y mi saldo ya no sería 2,850,000, sería 2,850,000 menos 200,000, que me quedaría 2,650,000. De esa manera se va amortizando el adelanto directo. También el adelanto de materiales en ciertas obras. En ciertas obras. Por ejemplo, en obras civiles es muy parecido. ¿Ok? En obras civiles es muy parecido. Donde difiere es en una obra, en las obras eléctricas. Yo, de la experiencia que yo tengo en las obras eléctricas es diferente. Porque las obras eléctricas no tienen los presupuestos que nosotros tenemos. Las obras eléctricas tienen los presupuestos en 3 rubros. Lo tiene en materiales, en montaje y en flete. Entonces, amortiza de acuerdo a cómo valoriza materiales. Ya en obras eléctricas,
obras eléctricas. Es mi experiencia, ya no, de repente otras obras también. Tiene 3 rubros: materiales, montaje y flete. Entonces, si saca su adelanto por materiales, va a tener que hacerlo proporcional no al total de la obra, sino a la valorización de la cantidad de materiales. ¿Ok? Entonces es diferente, ¿no? Es diferente. Por eso es que el reglamento es general. En obras civiles sí se hace de esta manera también el adelanto por materiales. ¿De acuerdo? Y ahí van amortizando, ¿no? La valorización 3, por ejemplo, ya avanzó, ya empezó, ya está con fuerza, valoriza 8 millones. Entonces, esto sería 10%. Su saldo sería más esto menos esto. Estos son ejercicios para examen, ¿eh? Y así, miren, ve, de 3 millones que le dieron al inicio, ahora en la valorización 3, solamente falta amortizar 1.850.000. ¿Cuánto ya vino amortizando? Hasta la valorización 3. Vino amortizando 1.150.000. Y el saldo es 1.850.000. Entonces, proporcionalmente van amortizando los adelantos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? ¿Ninguna? Seguimos. Ahí termina esta parte. Amortización de adelantos. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Con esto nos igualamos con el grupo de lunes. Listo. Ahora vamos a ver lo que corresponde a lo que es el inspector o supervisor, funciones del inspector o supervisor y jefe de proyecto de elaboración. Jefe de proyecto para la elaboración de un expediente. ¿Ya? Acá vamos a ver ya las responsabilidades que tiene un inspector o supervisor. Ya hemos visto cuál es la diferencia entre inspector o supervisor. Dice, durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor. ¿Y qué decía del residente? De manera permanente y directa con un residente. ¿Quién? El contratista, ¿no es cierto? En este caso, quien va a representar a la entidad, porque son dos partes, ¿no es cierto? El ejecutor de obra y la entidad. Si fuera la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo la que licita un hospital, entonces lo contrata a una empresa para que ejecute la obra. Entonces hay dos partes, el contratista y la entidad. ¿De acuerdo? En obra, ¿quién lo representa al contratista? El residente. ¿Y en obra, quién lo representa a la entidad? El inspector o el supervisor. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las funciones del supervisor. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. En una misma obra no puede haber inspector y supervisor. ¿Ya? O es inspector o es supervisor, pero no puede haber de los dos. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad. Acá dice, aclara algo más. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad, expresamente designado por la entidad. Mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica, especialmente contratada para dicho fin. En caso de ser persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente de obra o jefe de supervisión. ¿Listo? Entonces, si la obra es pequeña, por ejemplo, un paquete de alcantarillas, 10 alcantarillas de 30.000 soles cada una, o sea, 300.000 soles. La entidad dice es suficiente con contratar un inspector y 2 especialistas.
Uno de suelos y otro de estructuras, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, los contrata directo. Puede decir, Juan Suárez, ya, tú vas a ser el inspector. Y como especialista lo contratamos a Carlos León y Mirko Vázquez. Ya, está, listo. La entidad contrata a personas, 3 personas, para que sean uno el inspector y el otro sus especialistas. Muy bien. Esa es la manera de cómo se contrata a un inspector. En cambio, el supervisor tiene que ser una empresa. Puede ser como persona natural o como persona jurídica. Les doy un ejemplo práctico en mi caso. El ingeniero civil y los arquitectos y otros ingenieros como los hidráulicos, me parece, tienen la opción de sacar su empresa como persona natural. Yo tengo mi empresa como Eleuterio Pérez Sagástegui. Eso es mi persona natural. ¿Ok? Eleuterio Pérez Sagástegui es una empresa como persona natural. Entonces, me contrata como Eleuterio Pérez para supervisar una obra de 1,5 millones en una carretera. Muy bien, entonces yo como persona natural soy empresa y debo contratar a otros profesionales. Pero ya no la entidad los contrata a los otros profesionales, sino esta empresa natural. Como persona jurídica tengo otra empresa que se llama el PESA Construcciones. Entonces, el PESA Construcciones es una empresa que no es un nombre de un profesional. Entonces, el PESA Construcciones dice, el jefe de supervisión va a ser Eleuterio Pérez Sagástegui. ¿Ok? Tiene que determinar quién es el jefe de supervisión, porque es el jefe de supervisión el que va a representar a la supervisión. Y los especialistas. Muy bien, entonces el PESA Construcciones ya hace los contratos directos, ¿no es cierto? Como inspector, la entidad contrata 1, 2, 3. Esto es como inspector. Como supervisión, la entidad contrata a un supervisor, a una empresa, que puede ser persona natural o persona jurídica. Y la empresa ya es la que contrata al jefe de supervisión y los especialistas. ¿Se dan cuenta? Esto es como inspector y esto es como supervisor. ¿Alguna pregunta ahí que quede claro? Pregunta de examen también. ¿Ninguna? Seguimos. El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria de procedimientos según corresponda cumple al menos con la experiencia y calificación profesional establecidas para el residente de obra. Es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido por la ley. Esto no vamos a entrar en detalles, lo único que tienen que saber que supervisores para obras mayores e inspectores para obras menores. ¿De qué monto para arriba? Supervisor, ¿de qué monto para abajo? Lo establece esto. La ley del presupuesto del sector público cada año, todos los años. Por ejemplo, en diciembre ya están seguramente por establecer ese parámetro. En un tiempo me parece que era 1 millón de soles, ¿no? Ya, entonces no vamos a entrar en detalle, pero sí, cuando debe ir un supervisor es por el monto de la obra, por la envergadura de la obra, ¿no? Obra grande, ahí tiene que entrar un supervisor. Obra pequeña sí puede ser con un inspector. Pero acá dice algo, ¿no? El supervisor, acá dice algo, lo que vimos también con sus compañeros del lunes. Dice, si en las bases, no, en las bases para la licitación de una obra, se le pone al residente de obra que tiene que tener estas condiciones. 10, Hospital de Nueva Requena, por ejemplo.
10 años de experiencia profesional desde que se colegió, 10 años. Cuando se colegió, yo me colegié en el 1996. Entonces, tengo más de 20 años ya de colegiado. Entonces, sí puedo cumplir esta condición. Para residente, ¿eh? Primero estoy en las condiciones de residente. Y 2 años de experiencia en obras de infraestructura. Acá, infraestructura en hospitales puedo poner, o de salud. Hospitales. ¿Listo? 2 años tienen que sumar año a año o mes a mes hasta completar los 2 años. Ojo, tiene que ser, por ejemplo, acá 6 meses. Acá 8 meses. Va sumando, ¿no es cierto? Acá 14 meses. Va sumando. Entonces, ¿cuánto tenemos en todo esto? Tenemos 6 y 8, 14 y 14, 28 meses. Entonces, ¿cumplo con este requisito? Sí cumplo, ¿no es cierto? 2 años son 24 meses. Entonces, tengo que ir sumando todos los certificados que tenga. Entonces, esto es lo que se pide para residente de obra. Esto es lo que se pide. ¿Ok? Entonces, el contratista presenta a un residente que tiene 20 años de experiencia, me puede contratar a mí. Yo tengo más de 20 años de experiencia y 4 años de experiencia en infraestructura de salud, de hospitales. ¿Ok? Cumple con la condición, cumple con esta condición, ¿sí o no? Preguntas. Respóndanme o los llamo. A ver si están ahí. Sí, ingeniero, como mínimo 2 años de experiencia, bien. Claro, 2 años de experiencia y la experiencia como profesional también cumple, ¿no es cierto? Ajá. Ahora, Ingeniero, una consulta. Ahí veo una maestría en estructuras, por ejemplo, espérate. A eso vamos. Solamente eso es en la experiencia, pero también como experiencia dice, bueno, tiene que estar colegiado y habilitado, es obligatorio. También como experiencia para el residente pide una maestría en estructuras. Y el contratista presenta a su residente con 2 maestrías. ¿Cumple sí o no cumple, no es cierto? Ahora, para el supervisor, ya cumplió el contratista, ya tiene su residente de obra que tiene esta experiencia. Muy bien. Ahora, para la supervisión, las bases dice que tiene que ser 12 años de experiencia profesional como colegiado y 2 años de experiencia en obras de infraestructura en hospitales. Y una maestría en infraestructura. Estas condiciones, de acuerdo al reglamento, ¿está bien con respecto a esto? A ver, primero, si yo le pongo acá 8 años, así, 8 años. Y acá, ¿qué dice la normativa? Dice, ve, el perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria de procedimiento, según corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificación profesional establecida para el residente de obra. Al menos tienen que ser las mismas condiciones del residente de obra. No puede ser menos condiciones. Al menos las mismas condiciones, por lo menos las mismas. Entonces, si yo pongo como condición 8 años, ¿estoy cumpliendo con la normativa? ¿Sí o no?
A ver, Abel Cordero. Sí, ingeniero, ¿me escucha? Abel Cordero. Sí, ingeniero. ¿Está? Ángel Guaraca. Presente. Un ratito, ¿ya? Pregunta de examen. Yo pongo estas condiciones. ¿Estaría cumpliendo con la normativa? No se confíen, ¿ah? Yo en prácticas profesionales he jalado alumnos, ¿ah? Tengan en cuenta, No estaría no es que yo jalo. cumpliendo, ¿Por qué? porque la norma nos dice que debería cumplir al menos las condiciones, ¿Y ahí las mismas condiciones que dónde el no cumple? residente. En los años de experiencia, en este caso para el Acá, ¿no es residente se cierto? solicita Acá, 10, claro. claro. Mínimo tendría que ser 10. Muy bien, entonces yo no le pongo 10, sino que tiene que tener algo más que el residente. Le pongo 12, le pongo 2 años igual que el residente y también una maestría en estructuras. Ahí sí estoy cumpliendo, ¿no es cierto? Pero el supervisor, la empresa supervisora presenta a su profesional con 8 años de experiencia, 2 años acá y una maestría. ¿Estaría bien eso? ¿Calificaría? No No, No, califica. ingeniero. No, no es cierto. Estaría. Entonces acá no. lo rechazan a este pata. Pero viene otro supervisor, dice yo presento con 14 años. No, él presenta al ingeniero Leoterio con 26. Era a ver, 6, no, 25, no tan viejo. 25 años de experiencia. Y con 2 años de experiencia en infraestructura en hospitales. Ahí sí se cumple, ¿no es cierto? Ahí se cumple. ¿Ok? Ahora, pero este señor supervisor, con relación al residente, ¿quién estaría más capacitado? Supongamos que acá, a ver, supongamos que acá ya no sería 25, sino hay que ponerle un poco más joven, 15 años nomás. ¿Quién estaría más capacitado? Si al final el supervisor va a tener estas condiciones y el residente va a tener estas condiciones. ¿Quién estaría más capacitado? ¿El residente El o el supervisor? residente. El El residente. Más residente. tigre, más experiencia, Presidente. tiene más estudios, ¿no es cierto? Tiene 2 maestrías. Entonces, ¿puede o no puede el supervisor, de acuerdo a la normativa, puede ser supervisor este señor? ¿Sí o no? Sí, sí pueden, Sí, ingeniero. ingeniero. Claro, sí puede, porque tiene que compararse con esto, con las Ingeniero, una consulta. condiciones. Acá muchas veces, y eso ha sucedido, ¿ah? Yo siendo supervisor, lo he supervisado al ingeniero Malatesta no creo 50, pero con 40 años de experiencia. Y yo muchacho con 10, 12 años de experiencia. Y me bloqueaba. Tú qué sabes, tú eres muchacho. Bueno, pues compadre, pero yo cumplo con esto. Tú puedes tener 40 años, ¿cierto? Pero la obra simplemente es para 2 pisos o 3, puede ser.
Sí, pero yo tengo una tremenda experiencia para... Tú eres un muchacho y tanta vaina, ¿no? A veces nos amedrantan, pues. Y acá yo tengo la experiencia, una de las maestrías lo hice en pilotes. Muy bien, ingeniero, con todo respeto, usted califica y es un muy buen ingeniero que puede hacer una obra de esta manera, de esta envergadura. Pero yo no soy supervisor para esta obra. Yo no soy supervisor acá, yo soy supervisor para esta obra. Esta, chiquita. Y así que no me atarante, de acuerdo a la normativa, yo puedo ser supervisor de esto. Que puede ser un reverendo ingeniero. Pero mis condiciones tienen que ser superiores a las condiciones del residente. No a lo que se presenta para el residente. No al currículum del residente que ya se presentó, sino a las condiciones que se le ha presentado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, una consulta. En el caso, por ejemplo, de las maestrías, actualmente, por ejemplo, en las bases, cuando se presenta, ya no figuran maestrías, ya. Por ejemplo, maestría en ingeniería sismorresistente o doctorado en ingeniería vial. Ya no hay ya las maestrías, ya. Claro, yo lo pongo acá ¿Por como qué? ejemplo, ¿no? No es que diga que el reglamento lo dice o lo prohíbe. Yo lo pongo como ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea. Porque esto a 2 años cambia nuevamente y de repente lo integran las maestrías. ¿Ya? Cuando ustedes estén saliendo, ya sean ingenieros, ya se encuentran con otros requisitos. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero son las condiciones, si son superiores o no. ¿Ya? Piden otras cosas, ¿no? Yo he visto condiciones que pide un ingeniero eh, un ingeniero especialista en almacén de materiales. Creo que hay 2 en el Perú. Y piden. Ahora, pues también pues pide la entidad. Entonces el contratista puede decir, oye señor, estas condiciones, como tú dices ahorita, estas condiciones ya no se deben pedir de acuerdo a la normativa. Ya no se debe pedir esto. No, sí se pide, le dice la entidad. Muy bien, entonces el contratista dice, no me haces caso, me voy al OCE. El OCE revisa la normativa, todo, y finalmente dice, sí, pues, esto ya no se debe pedir. Y ya no lo pide. Le prohíbe a la entidad pedir eso. Y listo. Entonces el OCE tiene mucha responsabilidad. Ahí hay abogados, más hay abogados que ingenieros, para que interpreten esas partes de la ley, ¿no es cierto? Otra pregunta. Listo, seguimos. ¿Qué más dice? El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor sea persona jurídica, no puede prestar servicios en más de una obra. Acá está lo que preguntaban. No puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo lo previsto en el siguiente numeral. Salvo las obras por paquete, como les decía, ¿no es cierto? Por ejemplo, la supervisión de la carretera Campo Verde Nueva Requena, donde hay movimiento de tierras, donde hay obras de arte y estructura de pavimento. Entonces, ¿puedo ser su jefe de supervisión de este paquete? Sí. Porque es la misma obra en el mismo lugar y de la misma característica. Si es que cumplo, sí. Si no cumplo, solamente cumplo con no tengo la especialidad en puentes, pero sí en movimiento de tierras y sí en estructura de pavimento, y en esta no cumplo, pero puede ser de las dos. ¿Ok? A esto se refiere este artículo de acá. Lo mismo que el residente, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? La entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor.
según corresponda, quién es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma obra, el supervisor no puede ser ejecutor, en una misma obra no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico. Acá está lo que decía uno de sus compañeros, preguntaba. No puede ser el supervisor ejecutor de la obra, ¿no? O sea, el contratista no puede ser supervisor al mismo tiempo. ¿Está bien? Ni residente, ¿no es cierto? Ni integrante de su plantel técnico. Acá hay algo que se tiene que recalcar y ustedes tienen que saberlo. Dice, uno por uno, vamos viendo uno por uno, ¿eh? Dice que el supervisor, dice que la entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor. El supervisor es los ojos y oídos de la entidad. No hay otra persona natural ni jurídica, sino el supervisor. Es el que representa a la entidad en una obra, sí. Y en el caso, por ejemplo, en las obras en modalidad llave en mano, ahí, en ese caso, ¿no? El ejecutor y el supervisor no es lo mismo. No. Llave en mano es expediente y obra. O en todo caso las obras por impuestos también que ejecutan. No, tampoco. No, tampoco. ¿No? Nada. El contratista es contratista, supervisor se lo pone la entidad. ¿Por qué voy a permitir al contratista que ponga su propio supervisor? Tampoco. Entonces, la entidad controla los trabajos a través del supervisor. Por eso es que la entidad tiene que ser muy responsable a contratar a un supervisor. Es responsabilidad de la entidad. Yo me he encontrado, pues, como funcionario público, como jefe de un área, que me fui a una carretera por Bolognesi, era de una obra de 3 millones, ya le habían pagado 2 millones, y la obra solamente había avanzado 1 millón, y ya le habían pagado 2 millones. Y entonces lo llamo al inspector, ¿y qué ha pasado acá? No tenía supervisión. No, es que está lejos, y que me dijeron. Me los cuelgo los dos, al contratista y al supervisor. ¿Cómo es posible que se le haya pagado 1 millón de más? Entonces yo pongo un inspector, lo dejo al supervisor, le digo, ¿sabes qué, compadre? Tu contrato queda rescindido porque has faltado. No, que esto no, compadre. Y pongo un inspector porque ya faltaba poco la obra, y mientras licitaba para un supervisor, se me iba el tiempo. El supervisor no sabía que yo había ido y le valoriza $500,000 más, o sea, 2,5 millones por todo. Y cuando llega a mis manos, lo llamo al inspector y le digo, oye, compadre, ¿qué pasa acá? ¿Por qué le valorizas $500,000 más? Es que tienen que tener financiamiento. ¿Tú te has ido a la obra? Sí, me he ido, ingeniero. ¿Y cuál es su avance de obra? No, su avance de obra está por ahí, está por 2,200,000. No, compadrito, yo soy ingeniero y yo me he ido a la obra. La obra no llega ni a 1,5 millones. Tú no tienes por qué valorizarle de más. ¿Qué está pasando? Por eso es que los jefes de áreas, ciertas áreas, tienen que ser zapateros a su zapato, pues. Tienen que ser, en este caso, ingenieros, ¿cierto? Que conozcan, que a simple vista tú te vas, no estás midiendo siquiera, te das cuenta de que el hospital está en un 30%, 40%, de que el tarrajeo está 20%. No necesitas estar midiendo.
El jefe de área no puede estar haciendo, pero su supervisor sí tiene que ser el detallista. Y ahí, caballeros, cortamos cabezas, no solamente de un inspector, que no, que soy allegado del presidente de la región, lo que quieras, compadre. Esto es dinero. Y cuando yo vaya a responder, si hubiera un proceso judicial, a mí me van a decir, oye, usted era ingeniero y a usted no le podían engañar. ¿No es cierto? Porque hay otros que son, por ejemplo, economistas, están en un puesto de un ingeniero, decía, no, pues yo no sé, pues dice, no, el economista, yo no soy ingeniero, se defiende. Pero en este caso no, pues. Y corté cabezas y empecé a contratar supervisores de peso. Estos supervisores sí empezaron a presionarlos a los contratistas, ¿no? Entonces, los contratistas querían votarlos a esos supervisores, contratistas, ¿qué les digo? Mal acostumbrados, ¿no? Querían votarlos. Nos arrinconaban ante el gobernador regional para votarlos a ellos y a mí también, porque eran supervisores de mi confianza, eran supervisores que habían cumplido con los requisitos para contratarlos. Y yo les daba mi respaldo, ¿no? Entonces, cuando nos íbamos a las altas autoridades, decían la verdad, pues. ¿Qué nos dice el pueblo? Que nosotros robamos y que usted roba, que usted es el principal autoridad que está robando en esta carretera. ¿Usted quiere que sigan hablando de usted? Usted puede consentirlo, pero yo no. Así que usted tome una decisión. O toma la decisión en favor de los contratistas o toma una decisión en favor de nosotros. No, pero el supervisor, no, tampoco, señor. El supervisor es de mi confianza. Y listo. Al final nos sacaron, pues no. Al final, faltando 3 meses, creo, nos sacaron. Porque no cedimos. Pero más de 2 años estuvimos haciendo gestiones fuertes. Carreteras fuertes. Carreteras, me acuerdo que duraban 2 años el enripiado. Allá por adentro, por las lluvias fuertes. ¿Por qué? Porque había buenos supervisores. Y tenían el respaldo de la dirección, ¿no? Del director. Entonces, supervisores con tranquilidad supervisaban. Y eran ¿qué les digo? Estrictos. Yo no tenía por qué ir a verlos a cada rato. Confiaba en los supervisores. Como dice la normativa, ¿no? Controla los trabajos efectuados a través del supervisor. ¿Se dan cuenta? La responsabilidad de nombrar un buen supervisor. Cuando hay un buen supervisor, la obra termina rápido y se hace una buena obra. Depende, el 80% depende del supervisor. No quiere decir que sea un supervisor cerrado, estricto, tajante, de esos supervisores como los de la UNI, ¿no? He tenido adjuntos de la UNI. Sacan pecho que soy de la UNI y se cierran ahí y truncan la obra. ¿Por qué? Porque dicen, no, esta viga no debe vaciarse. O si se ha vaciado, tienen que volarlo, sí o sí. Oye, compadre, pero tú estabas ahí. Sí, pero no hicieron como yo quería. ¿Y qué querías tú? No, que se vacíe. Bueno, vamos sacando una probeta. Si no es 210, si es menos de 210, que se vuele la viga. No, que yo ya dije que tiene que volarse sí o sí, porque a mí no me hicieron caso. No, pues no te cierres tampoco, pues, compadre. Si la prueba dice que es menos de la resistencia, lo volamos. Pero si pasa la resistencia, lo dejamos. Y se cierran, no quieren. Finalmente renuncio, dice, pero dejan ahí un documento fuerte. Entonces, eso no es un buen supervisor tampoco. ¿Okay? No es un buen supervisor el que obstruye el avance de la obra. Yo recuerdo que, o sea, finalmente, al buen contratista, el supervisor tiene que ayudarle, tiene que apoyarlo, tiene que darle las facilidades. ¿Ok? Yo recuerdo cuando estaba en la gerencia, en la dirección de transportes, llegaban las valorizaciones de los contratistas y yo les preguntaba a los supervisores si era correcto, me decían que sí, que el contratista era un buen contratista, no aparte de todos esos malos contratistas que nos habíamos enfrentado,
habían otros, 1, 2, buenos contratistas. Entonces, a los funcionarios que corrían las valorizaciones, los pagos, les decía, oye, compadre, ¿por qué tienes que demorar 2 semanas para que le pagues al contratista? No, que acá se paga hasta fin de mes. ¿Me importa? No, no me importa lo que sea, tú le pagas ya al contratista. Entonces ellos pensaban que yo me había confabulado con un contratista para pagarle. No. El caso es que uno ha sido contratista y cuando uno es contratista sufre un montón porque el funcionario no le paga. Y tiene que pagar materiales, tiene que pagar mano de obra, tiene que pagar al banco. Entonces yo les daba un ultimátum a tesorería, contabilidad y todos esos engorrosos trámites y les daba un ultimátum. En 3 días ustedes me lo pagan al contratista. Y punto. Y el contratista no sabía que yo estaba apoyándole. El supervisor sí, porque me decía, tiene problemas de financiamiento el contratista. No te preocupes. En 3 días tiene que pagarse esa valorización. Y se tenía que pagar. Porque no hay manera, ¿no? Muchas veces el funcionario no tiene experiencia, no sabe lo que se sufre ser contratista, ser supervisor, ser residente. Entonces, ahí también se le ayuda al contratista. Al buen contratista se le ayuda, se le da la mano para sacar la obra en adelante. No solamente en una buena ejecución de obra, sino en el plazo que se le da, ¿no es cierto? Entonces, por ahí nosotros ya tenemos la experiencia de haber sido contratista, supervisor, inspector, obras grandes, obras pequeñas. Y eso es lo que yo les transmito a ustedes, ¿no? Sean buenos supervisores en algún momento. El buen supervisor es que hace una buena obra y lo termina en su plazo. Y si lo termina antes, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, el supervisor es el que saca la cara por la entidad, el que defiende la entidad. Al Estado se puede decir, ¿no? Al Estado, porque son recursos del Estado. ¿Qué más dice? ¿Quién es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra? De la ejecución, mírenme, de la ejecución técnica, lo que ustedes conocen, estructuras, hidráulica, caminos, económica, el presupuesto, la programación, el cronograma de materiales, el cronograma valorizado de obra. Tiene que conocer el supervisor. La curva S, ¿no es cierto? Y la administrativa. ¿Qué es la parte administrativa? Esto es lo que estamos enseñando, toda esta ley, este reglamento. Tienen que dominarlo, el supervisor tiene que tenerlo al dedillo, toda esta normativa. Tiene que conocerlo y dominarlo. ¿Por qué? Porque tiene plazos para aprobar una valorización, plazos para aprobar un adicional, una ampliación de plazo. Tiene que tener condiciones para aprobar un adicional de obra. Entonces tiene que dominar, tiene que saber cuándo se vence una carta fianza. Tiene que conocer hasta cuándo hay plazo para que la entidad pague las valorizaciones. Esa es la parte administrativa. Entonces, el ingeniero tiene que conocer, está obligado a conocer, sea residente, sea supervisor, está obligado a conocerlo. Y del cumplimiento del contrato, ¿no? En el plazo, en el monto, además de la vida y oportuna administración de riesgos durante el plazo. El supervisor tiene que tener la capacidad de absolver problemas, de que si el contratista le pregunta, le hace una pregunta en el cuaderno de obra, el supervisor tiene que tener esa capacidad. Por eso, el supervisor tiene que tener más capacidad que el residente de obra, que las condiciones del residente de obra. ¿No? Muchas veces hay supervisores, a veces jóvenes, hasta supervisores con experiencia, que le hacen una consulta, pero no quiere absolverlo. Y dice, no, que lo vea el que hizo el expediente técnico, que él lo resuelva. El arquitecto que hizo el expediente, que él lo resuelva. Y así dice la ley, pues, ¿no? El supervisor que tiene experiencia dice, no, compadre, acá ustedes me lo resuelven así,
y lo asiento en cuaderno de obra. Así lo hacen, bajo mi responsabilidad. Oye, pero no lo llevas no, porque va a demorar 2 meses. Y en 2 meses la obra se atrasó, se paralizó. Entonces yo lo resuelvo en 1 semana. Sí, pero acá hay que cambiar de diseño. Pues hay que hacerlo el diseño. Yo hice esto en un tanque por acá, por el río, tanque elevado. Eran 4 zapatos para las 4 columnas. Y pues las condiciones no daban. Hicimos una sola zapata, cambiamos diseño, hicimos diseño. Nunca lo conocí al que hizo el expediente. Y lo hicimos con el contratista y lo asentamos en cuaderno de obra y lo firmamos bajo nuestra responsabilidad. Si el tanque se cae, es nuestra responsabilidad, ya no es del proyectista. Entonces, pero hay que tener conocimiento, hay que tener experiencia y hay que tener especialistas, ¿no? Yo tampoco ni tonto, yo pago a un especialista y le digo, ¿sabes qué? Revísame este expediente. Y cambiamos, no solamente una vez, varias veces. En un puente, me acuerdo, un ingeniero me dice, un contratista, ingeniero civil, me dice, oye, mira, mi maestro es de mucha experiencia. ¿Y ahí qué pasa? Le digo. Y me dice que el acero longitudinal debe ser mayor que el acero, no, el acero transversal, en un alero hay que ser mayor. Avísame, hermano, me dice, porque yo estoy poniendo el acero ahorita. Entonces reviso el plano, no le digo, tienen que hacerse de acuerdo al plano. Oye, pero mi maestro de obra dice que puede caerse, que se caiga, pues, compadre. Finalmente, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Al maestro de obra? Es que tiene experiencia, lo que tenga, compadre. Y lo anotamos en cuaderno de obra, así queda, listo. Él me hace la consulta de que se cambie el sentido de los aceros. Y yo en cuaderno de obra le respondo, no se cambie, señor, hágalo como el plano. Otro supervisor, es un puente, ¿eh? Otro supervisor dijera, no, hay que consultarle al que hizo el expediente. Para consultar el expediente, al que hizo el expediente, tiene que el supervisor remitirlo a la entidad. En este caso era una municipalidad. La municipalidad tiene que remitirlo al proyectista. El proyectista tiene sus días, 15, 20 días, 30 días. Recién responde a la entidad. Y la entidad se demora un montón. Responde al supervisor. El supervisor responde al contratista. ¿Cuánto demoró? 45, 60 días. Y hasta eso, el puente, ¿cómo queda? ¿Y por qué? Porque el supervisor no tomó riesgos de absolver una consulta. Ahora que si la consulta es fuerte, ahora sí, pues no. De repente el suelo dijo que era de una resistencia de 1.5 y cuando nos vamos es una resistencia de 0.8. Hoy cambia todito. ¿O qué hacemos? ¿Mejoramos el suelo? Ah, ok, ahora sí, que vaya al expediente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un rediseño total y eso no lo va a comer el supervisor, pues. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la experiencia del supervisor y tomar riesgos. El supervisor tiene que tomar riesgos. No, yo lo vengo haciendo en la vida real, en este momento. Cuando me llaman, me hacen una consulta y si es de alguna especialidad, por ejemplo, es eléctricas, llamo a alguien de eléctricas y le consulto. Por internet, por correo, que es válido. Por correo y listo, ¿cierto? Y se toma decisiones, toma riesgos, dicen, ¿no? Administrar riesgos. Dice, en una misma obra, el supervisor, esto ya lo vimos ya. ¿Qué más? El inspector o supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista. Ok. Algún malcriado, subcontratista, en una carretera está haciendo un subcontratista una alcantarilla y no le hace caso al supervisor. El supervisor le dice, ¿sabes qué, compadre? Chao. Lo asienta en cuaderno de obra, tal subcontratista se retira de la obra y el contratista tiene que retirarlo. Alguna persona se pone no quiere hacer de acuerdo a las especificaciones de la obra, se va también. Personalmente yo he sacado por lo menos a 2, 3, a veces maestros de obra. Pero acá dice la normativa, que tampoco se lo va a sacar de por sí, ¿no es cierto? Que perjudiquen la buena marcha de la obra.
¿Qué más dice? El contratista brinda al inspector o supervisor las facilidades necesarias. Facilidades. Si la obra está por Nueva Requena, ¿sabes qué? Contratista, si tienes un espacio para mi oficina. Si la obra queda a una cierta distancia, por ejemplo, por el río, y te vas algún día, llévame, por favor, si puedes llevarme. Muy bien, facilidades. Pero no se acostumbren a darle al supervisor, darle de comer, darle hospedaje y tantas mañoserías que a veces los supervisores quieren. Eso no es facilidades. Eso ya es mañosería. Ya. Como les digo, yo de contratista les daba facilidades. Pero de ahí a que me estén pidiendo una y otra cosa no les daba. A lo mucho un ceviche como amigos. Y el supervisor no tiene por qué estar pidiéndoles al contratista. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahora sí, ya hasta ahí acabamos lo que es supervisión. Ahora respecto al expediente técnico. Durante la elaboración del expediente técnico de obra se cuenta con un jefe de proyecto, quien es el responsable técnico de su elaboración, no estando facultado a aportar modificaciones. El jefe de proyecto es un profesional colegiado, habilitado y especializado, designado por el contratista consultor de obra, el cual es ingeniero o arquitecto, según el objeto del proyecto, con no menos de 2 años de experiencia. En el expediente técnico hay un jefe de proyecto, ¿ya? Con 2 años mínimo de experiencia. Para elaborar el expediente técnico hay un jefe de proyecto. El contratista debe tener un residente que lo represente en la obra. Y la entidad tiene que tener o mejor dicho, el supervisor tiene que tener un jefe de supervisión. Tres profesionales. Jefe de proyecto, residente de obra y jefe de supervisión. Ellos son los profesionales responsables en cada una de las etapas de un proyecto. ¿De acuerdo? Hasta ahí terminamos ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, entonces el próximo miércoles hasta el martes a las 11 de la noche tienen plazo para que cuelguen sus PPTs y el miércoles empiezan a exponer su avance actual, ¿no es cierto?, de cada una de sus prácticas. ¿De acuerdo? Voy a pasar lista, ¿eh? Ok, ¿alguna pregunta? Ahí nos quedamos entonces para entrar al otro curso. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Claro. Buenas tardes, ingeniero.